Te rogamos que esta palabra, que esta enseñanza, por tu gracia y tu poder, por la obra del Espíritu Santo, vaya hasta lo más profundo de nuestros corazones y que quede ahí, Señor, grabada. Que la obra del Espíritu también, Señor, produzca fruto de la enseñanza y de nuestra conversión. Gracias te damos, Señor. Ayúdame, Padre, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. El buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Y una de las razones, las mencionó Luis hace rato, mientras ministraba en la alabanza. Sufre penalidades porque el buen soldado se niega a sí mismo, toma la cruz del Señor y lo sigue verdaderamente. Es triste que algunos hayan sido alcanzados con un evangelio barato, donde el contexto es prosperidad y beneficios. No estoy en contra de los beneficios de ninguna manera. La palabra de Dios dice: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero eso no es el evangelio completo. Es decepcionante para quien es alcanzado con un evangelio barato llegar al punto de darse cuenta que para seguir al Señor y realmente aquel día nos diga: pasa al reposo de tu Señor, sí te conozco, pasa. Es necesario pasar penalidades, pagar un precio, porque habrá dolor. Cuando eso no ocurre al momento, cuando eso no se enseña a la hora de alcanzar a alguien, entonces la persona que es alcanzada, entre comillas, va a sufrir después. Lo triste también es que puede quedarse así, con un evangelio completo, barato. Y lo que el Señor sufrió en la cruz no fue barato. Y lo que sufrieron sus discípulos para que el evangelio se expandiera tampoco fue barato ni fácil. Pero Pablo sí fue sincero con Timoteo, porque le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esta frase representa un reto a la excelencia en lo que hacemos para el Señor, ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Todo, servirle, adorarle, amarlo. Todo lo que hacemos, nuestra vida, lo que hacemos, todo es por su gracia y es para su gloria. Así que es un reto a la excelencia en vivir para Él, que no admite realmente excusas. Y Pablo aquí en este texto usa la analogía del ejército terrenal y también la analogía del atleta para explicarnos, ponernos, ilustrarnos de alguna manera lo que quiere él enseñarnos a lo mejor y mostrarnos el valor de la disciplina del creyente aún frente a cualquier desafío. Este tema es un mensaje exhortativo que nos da el perfil, como leímos en la palabra hace un momento, del buen soldado de Jesucristo, para que nosotros sepamos lo que significa seguirlo y que ese seguirlo sea en victoria hasta el fin
y de forma que a Él le dé gloria. Así que vamos a ver 2 puntos básicamente, cómo es que vive un soldado de Jesucristo, volviendo a la analogía del ejército, cómo vive interiormente y cómo es exteriormente también. Así que de entrada, interiormente, aquel que sigue al Señor, aquel que es soldado del Dios de los ejércitos, tiene pleno conocimiento de lo que hace. ¿Cómo es esto? Conoce las Escrituras, conoce la estructura de mando que Dios ha instituido. El soldado de Cristo reconoce la autoridad y el orden establecido por Dios, porque sabe que es diseño divino y que quiere que el creyente, el que verdaderamente lo quiere seguir, reciba enseñanza, reciba aliento, reciba guianza. Es un medio de gracia. Así que por tal razón es que este soldado, ese buen soldado del Señor, se somete en fe y en amor a la obediencia de Dios y extiende respeto y consideración a las autoridades establecidas por Él. Hay quienes, espero que nunca caigamos en esto, por eso estamos aprendiendo hoy, hay quienes se refieren a los ancianos de una iglesia, a los pastores, a los líderes, incluso a veces a Jesús de manera irreverente, y algunos hasta podríamos decir que grosera. ¿Por qué? Quiero pensar, dando el beneficio de la duda, que es por falta de conocimiento. Aunque no es la única razón. Pero esta manera de expresarse de las autoridades, de los hombres que Dios levanta para bendecir a la iglesia a través de ellos, esa forma de expresarse puede hacer tropezar no nomás a los que son niños, como dice la palabra, en el conocimiento, que van empezando, están aprendiendo, sino también a aquellos que van llegando, pero también a aquellos incluso que son maduros, que conocen al Señor, que extienden consideración y respeto hacia las autoridades establecidas por Dios, porque les afecta escuchar ese tipo de expresiones. El soldado de Jesucristo vive interiormente muy bien. ¿Por qué? Porque conoce el poder de las armas que Dios le ha entregado a él como parte de su ejército. Así como un soldado terrenal tiene amplio conocimiento de las armas que debe de usar y que se le han entregado, y tiene destreza en el uso de las armas, así también debe ser el soldado del Señor Jesucristo. Y dado su adiestramiento, su formación, no dudará en usarlas y saber usarlas bien en el momento necesario. Cada una de las armas que Dios le dio. Por poner un ejemplo, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Pero ¿quién podría usar una espada si no sabe, si no la conoce, si no ha sido instruido, si no ha sido enseñado, si no practica, si no es diestro? El soldado de Cristo debe estar capacitado para las luchas, para usar las armas espirituales. Y subrayo la palabra, debe estar capacitados. ¿En cuáles armas espirituales? Bueno, podemos mencionar algunas
como la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios, como dije hace un momento, que es la espada del Espíritu. Armas que cuando se conocen, se dominan y se usan como Dios quiere que las uses, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, esas personas se hacen invencibles. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos conocer esas armas y saber usarlas. Porque Dios asegura que toda arma que se levante contra sus hijos, aquel que los sigue verdaderamente y que es un soldado auténtico de Jesucristo, él conoce las armas, conoce las Escrituras, conoce al Señor, sabe usar esas armas y nada prosperará contra él, nada prevalecerá. Un soldado del ejército del Señor tiene muy claro su objetivo. Sabe que como soldado, parte de su ejército es enviado con un propósito: ir y rescatar lo que se ha perdido. Y para eso vamos a tener luchas. Por eso es que nos equipa, nos instruye, nos capacita, nos adiestra para ir a la lucha en su nombre, por su gracia, para su gloria. Tiene su objetivo bien claro y debe tener esa destreza y esa capacidad y ese conocimiento de las armas, porque va a ir a arrebatar del mundo lo que se ha perdido, del poder de las tinieblas, para llevarlo al reino del Señor. Y no es sencillo, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quien devora. ¿Quién no hace la voluntad de Dios siendo creyente? ¿Quién desobedece para luego hacerlo caer? El soldado del Señor conoce al enemigo y conoce también sus estrategias, porque vaya que las tiene. Es muy sencillo que nosotros, siendo soldados del Señor, si no tenemos el debido conocimiento, desviemos nuestra atención. Simplemente hablemos en la vida diaria, en la interacción unos con otros. ¿Cómo es que no es extraño saber que alguien se haya, no nomás enojado, se haya enfurecido con alguien y hasta haya rencores y resentimientos? ¿Por qué? Porque no tiene claro, no usa adecuadamente la espada del Espíritu, no es disciplinado con las disciplinas que el Señor nos ha mandado a hacer, y entonces pone los ojos en sí mismo y pone los ojos en la persona, cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Un soldado del Señor se mantiene además alerta, vigilante, sin enredarse en otras filosofías extrañas, mucho menos en el materialismo, que son distracciones, parte de las estrategias del enemigo para quitarnos la atención de donde debe estar. Un soldado del Señor es una persona estable en todos los aspectos, pero hablando de lo emocional, emocionalmente estable. ¿Por qué?
porque dejó las cosas de niño. Se ha convertido en un hombre maduro. Por eso es que en el ejército solo se enlista soldados de determinada edad en adelante, no niños, porque el niño no es estable. Un soldado del Señor, un verdadero soldado, un buen soldado del Señor, no se inmuta ante las vicisitudes de la vida, ante las amenazas de la vida, porque sabe muy bien de dónde vendrá su socorro. No se arredra, no retrocede, no se intimida, no huye ante los retos, ante las amenazas. Sabe que Dios le pide que sea esforzado y valiente, porque es su soldado. Así que lucha con coraje, sabiendo que obtendrá la victoria, porque en Él somos más que vencedores. Así que así es, así responde, sean retos, aflicciones, pruebas, sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, de salud, de economía, de cualquier índole. Está firme, teniendo claro el objetivo, listo, alerta, diestro. Un buen soldado de Jesucristo vive también físicamente bien. Ya hemos mencionado algunos puntos relacionados a lo interior, pero físicamente bien también. Un soldado del Señor es fácil de identificar. Así como en el ejército terrenal podemos identificar a un soldado por su uniforme, su disciplina, su actitud en la interacción con las personas. He oído hablar de soldados en lugares donde los gobiernos son reyes. ¿Cómo es la actitud de un soldado que está al cuidado del reino? La disciplina es inquebrantable. La actitud, la disposición para dar la vida es inquebrantable también. El rostro de un soldado refleja seguridad, porque él sabe, el soldado del Señor sabe que la victoria la tiene asegurada cuando está haciendo la voluntad de Dios, cuando lo está obedeciendo y lo está siguiendo fielmente, sean las circunstancias, las dificultades o retos. Su rostro refleja seguridad porque sabe que tiene la victoria en la mano. Y su rostro no refleja amargura. Porque ¿cómo podría un soldado del Señor, un soldado que tiene a Cristo en su corazón, cómo podría reflejar depresión o decaimiento? Pues entonces, ¿quién es tu rey? ¿Quién es el Dios de los ejércitos entonces? No hay inseguridad, no hay amargura. ¿Cómo podría estar triste alguien que tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo podría alguien que sigue al Señor decir que Cristo cambia vidas si no le ha cambiado su interior de amargura
y el rostro lo refleja. ¿Cómo le diremos a alguien? Gózate, hermano, con un rostro amargo, decaído, vencido, derrotado, inseguro. Supe de un relato, una historia jocosa de un hombre que visitó por primera vez una iglesia y estaban en oración y estando ahí, después de un rato escuchar a las personas orar, una de las personas se acercó y le dijo: Señor, nos permite orar por usted para que el Espíritu de Dios venga a su vida. Y aquel hombre, con una cara de enojo y molestia, les dijo: ya tengo el Espíritu Santo. Y se fueron. Después de un rato de seguir orando, volvieron con él y le dijeron muy respetuosamente: Señor, disculpe, ¿nos permitiría orar para que se note que tenga usted el Espíritu Santo? Nuestro rostro refleja a Jesucristo y debemos estar muy atentos. Tal vez un buen ejercicio sería vernos en la mañana en el espejo y preguntarnos si está reflejando esto. Y durante el día preguntarlo. También en el atuendo que el soldado de Jesucristo usa, se nota, se distingue. Y tal vez alguien se esté recordando ahora: pero si el hábito no hace al monje. Pudiera ser, pero es importante, hermanitos. Y así como las instituciones, como el ejército, como los bomberos, la policía, los médicos, tú vas a una institución, al Seguro Social, a un hospital, tú vas a ver y sabes distinguir a los enfermeros, a los doctores. El vestido tiene mucho que ver, la forma en la que nosotros nos vestimos. Así como esas instituciones se distinguen, nosotros debemos también vestir de manera que se nos pueda identificar. Como por ejemplo pues yo creo que un creyente que sigue verdaderamente al Señor debe vestir con modestia. Debe vestir sobriamente, de forma que testifique con su manera de vestir que Cristo vive y reina en su corazón. No ostentoso, pero tampoco como indigente o desaliñado. Y sí he escuchado yo también decir que el hábito no hace al monje, pero sí lo identifica. ¿Cómo podríamos decir que somos ricos en el Señor y que el Señor nos provee, que es nuestro proveedor, que es bueno, si da de comer a las aves y viste a los lirios del campo, pero nosotros todos desarrapados? Pues como que no es congruente esto. Así que el vestido tiene mucho que ver. Repito, no ostentoso, pero tampoco como indigente o desaliñado. Y mucho tiene que ver también en un creyente, en un soldado auténtico del Señor, el vocabulario, al igual que el vestido. El creyente tiene un nuevo vocabulario, un vocabulario que nos identifica también, no religioso, porque algunos podemos caer en la tentación de hablar con términos muy teológicos para impresionar a otros o para presumir que sabemos mucho. Eso no es necesariamente algo que le dé gloria a Dios. No religioso, pero tampoco tosco o vulgar. No presuntuoso, pero sí refinado,
modesto, respetuoso. Porque en un descuido cualquiera estamos propensos en hablar de una manera que es incorrecta para que los niños la escuchen, o estando allí otras personas. Debemos también dar testimonio con nuestra forma de hablar. No nos fijamos, a veces no tenemos respeto de las damas. No nomás las palabras, los temas. Así que el vocabulario es otro. El vestido, como dijimos hace un momento. ¿Cómo podemos hablar? Pues como embajadores del Rey de Reyes. Eso nos puede ayudar un poco a tenerlo claro, cómo debemos vestir y cómo debemos hablar. Y bueno, hablando de lo externo, el buen soldado goza de buena salud. Yo creo que un general no enviaría a alguien que está pasando por una enfermedad, porque puede contagiar a otros o porque podría no poder con la carga de ser soldado o responder al momento que se necesita. El buen soldado debe gozar de buena salud porque sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y vamos a dar cuentas de él, porque nos hemos entregado completos al Señor, no con huecos, como las rebanadas de quesos que tienen huecos. Sí es una rebanada, pero tiene huecos. Todos nos entregamos, también nuestro cuerpo. Así que el buen soldado debe gozar de buena salud, porque es templo del Espíritu, como dije hace un momento. Hay enfermedades que son hereditarias y bueno, no se puede hacer mucho al respecto, más que intentar buscar la sanidad, por supuesto. Y espiritualmente hablando, sabemos que también viven mal algunos, porque tal vez algunos han heredado maldiciones generacionales. Si se acuerdan, dice hasta la tercera y cuarta generación, a causa de desobediencia de las generaciones anteriores, de la idolatría, como nos menciona la palabra en Deuteronomio y diferentes partes de las Escrituras, cómo a veces el Señor puede traer una maldición. Pero el Señor quiere sanarte, porque a tú como creyente, como un soldado del Señor, eres una persona de fe, y el Señor puede usar muchos medios para sanarte, porque Él es poderoso, porque es misericordioso, porque Dios es bueno. Hay enfermedades que el hombre se busca, que se podrían evitar, pero caprichosamente, neciamente, le damos a veces rienda suelta a los apetitos de la carne, como he escuchado decir por ahí, acelerando el proceso de esa enfermedad en lugar de que retroceda. Y no nomás es esto, sino deciden hacerlo. Porque si sabemos que algo no nos hace bien, sea un hábito, sea un consumo, sea lo que sea, que no nos haga bien, cuando lo hacemos de nuevo es porque decidimos continuar haciéndolo. Y eso es una necedad. Y que estamos dañando un cuerpo que no es nuestro, que es el del Señor, y además es templo del Espíritu Santo. Caprichosamente, neciamente le damos rienda suelta. Hemos decidido no poner en práctica el dominio propio que el Señor nos ha dado. Porque no te he dado cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Y si lo tienes ahí, ¿por qué no ejercerlo? Y en lo espiritual, a veces no hay sanidad porque hay pecados que no se han confesado. No se ha venido delante de Dios para decir, Señor, aquí traigo esto que he estado haciendo o que hice y que te ofende o te ofendió. Dice la palabra que las pasiones, y no vamos a entrar en muchos detalles ahora en esto, pero también esas
nos llevan a la enfermedad. Resentimientos, incluso quizá para sorpresa de algunos, tomar la Santa Cena indignamente. Y cuando digo indignamente es porque al momento de tomar la cena la hemos tomado a la ligera y hemos decidido no confesar delante de Dios y tomarla así de todas maneras. Eso es ofensivo delante de Dios y tiene consecuencias. Dios quiere sanarnos, pero debe haber un compromiso por parte de nosotros de ejercer el dominio propio, especialmente respecto a los excesos que nos perjudican. Y en el área espiritual, confesar nuestros pecados. Pero a algunos puede dar vergüenza el ir y traer un pecado con el pastor, con tu líder, con un anciano de la iglesia. Y avergonzados podemos llegar a rendirnos al enemigo y finalmente volver a hacer lo que antes hacíamos para desconcierto de la iglesia. Pero una buena noticia, que ninguna de las enfermedades antes mencionadas aquejarán, afectarán al buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si es una maldición, Dios en su misericordia, en su amor, puede sanarte. Y si tú eres un creyente y tienes fe, con mayor razón. ¿Por qué estamos tan seguros que Dios puede sanarnos? Porque es poderoso. Lo cantamos durante la alabanza. Solo que a veces no experimentamos el poder de su palabra que compone una alabanza como esa. ¿Por qué? Porque es poderoso. Sí, principalmente porque es poderoso, pero también, y sin que tenga menos importancia, sino al contrario, porque la palabra de Dios, y esa es una promesa de Él, porque por sus llagas somos sanados. Aún de nuestra necedad, de nuestras malas costumbres y hábitos, podemos ser sanados, porque por sus llagas fuimos sanados. Quiero repetir este enunciado. De ninguna manera las enfermedades que mencionamos aquejarán al buen, hago énfasis en esa palabra, al buen soldado de Jesucristo. Si hablamos de las enfermedades que el hombre se busca, pues el buen soldado de Jesucristo tampoco las sufre, porque tiene una buena relación con Dios, una relación personal con Él, y lo obedece. Eso lo lleva a conocer sus mandamientos, a conocer su palabra, a conocer su voluntad y a apartarse de todo aquello que ofende al Señor y perjudica en su vida, en su cuerpo o en su alma. Sino que cada vez que cae en algún pecado, corre arrepentido a los pies de Jesucristo, al pie de la cruz, arrepentido de todo corazón para pedir perdón y que el Señor lo levante de ahí.
quisiera concluir con un par de conceptos. Aquel que dio a su único Hijo para reconciliarnos consigo mismo, el que pagó en la cruz por nuestros pecados, el Maestro, nuestro Consolador, el Dios de los ejércitos, merece que sus soldados sean dignos embajadores, cuyas vidas y su forma de vivir, de luchar, testifiquen y defienden el reino y le da gloria a sus vidas. Que le dé gloria que sean conquistadores que luchan por la expansión del evangelio. Él merece que sus soldados estén preparados para defender su reino, para expanderlo, para luchar, para testificar. Y esto, hermanos, le da gloria a nuestro Señor, tener un ejército de soldados conquistadores que están preocupados por la expansión del reino y por darle gloria. Eso lo merece nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esto, hermanos, apremia y nos compele, nos empuja a buscar, conocerle cada día más, obedecer su palabra, morir cada día más a nosotros mismos para que Él sea el que vive en nosotros. Cultivar nuestra comunión con Él, el buscar la llenura del Espíritu Santo, para que su poder y gracia transformadora esculpa en nosotros ese soldado digno del Dios de los ejércitos. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá. Gracias, Dios. Eres grande y poderoso. Tú eres el Dios de los ejércitos. Gracias por habernos hecho uno de tus soldados y formar parte de ese ejército. Pero, Padre, que este mensaje nos lleve a la reflexión para saber si tenemos ese perfil, Señor, tanto interno como externamente, que te da gloria y que hace de nosotros un soldado digno de tu reino y de ti, Señor. Padre, te suplicamos que tengas compasión de nosotros. Si no hemos sido obedientes a tu palabra, Señor, si hemos sido necios, si no hemos cuidado nuestro cuerpo, si no hemos cuidado nuestro interior, si no nos alimentamos espiritualmente, Señor, si no buscamos conocerte, si no buscamos tener comunión contigo, si no buscamos estar llenos del Espíritu, Señor, ¿cómo podremos ser tus soldados dignos de representarte, dignos de tu ejército, del Dios de los ejércitos? ¿Cómo iremos a rescatar lo que se ha perdido? Perdónanos, Señor. Perdónanos a cada uno en lo que corresponda, Padre, porque unos hemos fallado de una manera y otros de otra, Señor. No queremos ser, Señor, soldados con rostros adustos que no reflejen paz. No queremos ser soldados, Señor, que no parezca que el Espíritu de Dios está en nosotros. Que en cada cosa, en cada palabra, en cada vestimenta, en cada actitud, en cada conducta, en cada actividad, reflejemos que tú vives y reinas en nuestro interior y que lo hagamos para tu gloria. Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Si hemos descuidado nuestro interior o hemos descuidado nuestro cuerpo, perdónanos y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Inclinamos nuestros rostros ahora en una actitud de arrepentimiento y reverencia delante de ti y declaramos que hemos pecado contra ti, Señor, y que necesitamos de tu perdón y necesitamos de una transformación, Señor.
para que nuestras vidas como tus soldados te den gloria y honra y podamos cumplir así la gran comisión que nos has encargado, Señor, como tus soldados y tu ejército. Recibimos tu perdón, Señor, en fe, y en fe esperamos, Señor, tu intervención en nuestro corazón para que sea cambiado y nuestras vidas sean transformadas. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.